Y llegamos ahora a la segunda ponencia de la tarde, que es Educar con visión de futuro. En este caso, va a ser Belén Blanco la que va a iluminar la tarde. Vamos a conocer un poco más de ella. Sí. Vale, sí. ¿Y lo de las diapositivas? Con tranquilidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora. Educar con visión de futuro. Con todos vosotros, Belén Blanco. Adelante. Pues quiero empezar esta tarde con todos vosotros presentándoos a Pedro. Pedro es un niño de una favela de Brasil que todos los días va a un centro socioeducativo católico y con el que tuve la suerte de compartir una experiencia educativa durante unas semanas muy sencilla, con pocos proyectos, pocas planificaciones, pocos programas, ¿no? Una utopía para nosotros. Al segundo día de estar allí, Pedro me dijo, en un portuñol que se le entendía bastante bien, Belén, ¿puedo ir contigo a España a estudiar? Pedro, como cada uno de los alumnos que pasan por nuestras aulas y por nuestras vidas, como cada una de las realidades educativas que compartimos, me ha reafirmado en dos convicciones con las que quiero empezar. La primera, la vocación y la pasión por educar es una experiencia única y tan sencilla como el encuentro entre dos almas. Y la segunda, la convicción absoluta de que las escuelas católicas tenemos que ser escuelas en salida, comprometidas con una educación transformadora, tanto para Pedro como para otros niños y jóvenes, a lo mejor no tan vulnerables, pero necesitados de recibir esa educación católica de ayer, hoy y esperemos también que mañana. Por eso quiero compartir hoy con vosotros dos grandes convicciones. La primera, que hay que construir el futuro desde el legado del pasado y la mirada del presente. Si buscamos en Internet educar con visión de futuro, una de las primeras cosas que nos va a salir es esto que vamos a ver en este vídeo. 2031. La educación ya solo será personalizada. Empezará una personalización del estudio totalmente mejorada. Los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores de forma individual y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual, pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial. Gracias a la realidad virtual, los maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial. De hecho, será inteligencia cognitiva. El científico informático Eric Cook asegura que en los próximos 15 años las máquinas inteligentes van a reemplazar en gran medida a los maestros humanos por eficiencia, por capacidad, por efectividad. En 2035, los sistemas de aprendizaje artificiales nos brindarán capacidades de comprensión específicas y temporales. Es decir, podrán permitir que una persona comprenda temporalmente o hable un idioma extranjero con fluidez, solo un instante, solo lo necesario. En 2036 veremos
tendrá más que ver con el nivel de comprensión a partir del uso tecnológico. En 2043, la educación será una parte dominante de nuestras vidas. Nuestro empleo no será un trabajo, tendrá mucho más que ver con ir a la escuela a aprender cosas constantemente. Y lo educativo y lo laboral se mezclarán. Tendremos acceso constante a toda la información del mundo a través de nuestros dispositivos, confundidos en nuestro cuerpo, por lo que la educación se volverá más omnipresente a medida que sigamos evolucionando. Y en 2050, las imágenes cerebrales revolucionarán nuestros métodos de enseñanza. Los futuristas afirman que las escuelas ya no enseñarán a los niños a leer y a escribir. Las interfaces cerebro-computadora harán que esas habilidades sean obsoletas e inútiles. Impactante, creíble, realista. Es fácil caer en la tentación de pensar, sin más, cómo adaptarnos a algo que yo creo que a todos nos abruma. La complejidad, la velocidad y la incertidumbre son las tres grandes palabras que invocan nuestro presente y, sobre todo, la necesidad de adaptarnos a él. Pero yo quiero compartir con todos vosotros tres reflexiones en torno a esto. La primera está dirigida a que reflexionemos sobre el tiempo en educación. Educar no es ir rápido. En educación ni todo puede ni debe ir rápido, porque seguro que todos sabemos que en educación el tiempo es kairos y no es cronos. Sin embargo, nos encontramos en nuestras escuelas con un correr, actividades, proyectos, una detrás de otra, que llevamos también a nuestros propios alumnos. Estamos corriendo un riesgo muy grande de caer en el inmediatismo de los resultados, en el presentismo de los procedimientos y en la amenaza de sentir que perdemos el tiempo. Y estaréis preguntándoos, bueno, ¿y eso cómo se resuelve? Pues solo hay una fórmula: parar y podar. Parar y podar, simplificar, quitar cosas. Estaréis diciendo, qué fácil es decirlo y qué difícil hacerlo. Así es. Quizás es difícil porque necesitamos encontrar criterios que nos ayuden a podar, a hacer una buena poda, que es la que hace que la flor florezca, no la que destroza la esencia de la misión, la esencia de la planta. ¿Cuáles son esos criterios? Aquellos que emanan de nuestra identidad, de nuestra misión. Aquellos que nos ayudan, por ejemplo, a respondernos, ¿contribuye esto a la educación integral que queremos ofrecer a nuestros alumnos? Yo os invitaría a que pensarais sobre esas cosas que muchas veces hacemos en los colegios, que todas son muy buenas, pero que a veces nos llevan mucho tiempo, nos desgastan, las hacemos porque siempre se han hecho así o porque alguien ha decidido que se hagan así. Esa sería la primera reflexión, el tiempo como un kairos ante el cual necesitamos parar y podar. La segunda emana del vídeo también, os invito a que el vídeo lo veáis entero, que es mucho más largo, y es la dialéctica entre el tiempo presente y el tiempo futuro. ¿Cuántas veces hemos oído, probablemente en muchas charlas, y con todo mi respeto, por supuesto, a quien lo dice, eso de educamos para un tiempo que no conocemos, no sabemos cómo va a ser el mañana? Yo me pregunto si lo hemos sabido alguna vez. Pensad, por ejemplo, si vuestros padres, ya que Virginia nos ha invitado tanto a pensar en ellos, realizaron una tarea profesional para la que habían educado, para la que se habían educado, la que habían estudiado, o a lo mejor vosotros mismos. Desde luego yo pienso en mis padres y seguro que no. Es una cosa normal, educar para un futuro que no conocemos. Hay un educador investigador argentino muy conocido que se llama Axel Rivas, que tiene un libro que se titula ¿Quién controla los futuros de la educación? Y lo tiene claro. Dice, quien controla los futuros de la educación son las fuerzas tecnoeducativas. Y estamos corriendo un riesgo, y es el exceso de planificar proyectos educativos para un futuro que no conocemos. Hay una filósofa llamada Marina Garcés que a esto lo llama servidumbre adaptativa. Y dice, y esta servidumbre adaptativa nos exige tener dos relaciones con el futuro, adaptarse o quedar fuera de él. El problema es que ambas relaciones plantean lo mismo, un futuro desesperanzado, un futuro negativo. Creo que eso no es lo propio de la escuela católica. Ante eso, un filósofo llamado Theodor Adorno, que lo conoceréis muchos, dice que la escuela tiene que rechazar 4 cosas. En primer lugar, el realismo de adaptarnos a lo que nos domina. En segundo lugar, el idealismo,
como fuga hacia un mundo que no conocemos, hacia un mundo abstracto. Pero también tenemos que rechazar el conservadurismo como apego a la tradición, a lo siempre se ha hecho así, que decimos tanto en nuestras escuelas. Y, en último lugar, al progresismo como pura retórica del futuro. Me animo a preguntaros si identificáis en vuestras escuelas o en vuestras instituciones alguna de estas situaciones, ¿no? La historia nos demuestra que cualquier pretensión de describir el futuro es vana, que es imposible. ¿Cuántas veces pensamos algo y luego nunca es así, ¿no? En lugar de intentar descifrar el futuro, lo que hay que hacer es construirlo desde el presente. Es verdad que educamos para el futuro, pero educamos desde el presente, con el presente, en el presente y con las personas que van a vivir en ese futuro. Viene ahora entonces la gran clave para saber cómo construir ese futuro, y es respondiéndonos a esta pregunta. ¿Cómo podemos construir presentes poderosos, bien fundamentados, que se alejen de esquemas caducos y, sobre todo, que estén bien fundamentados en nuestra identidad y en nuestra tradición? El futuro va a ser de las personas que seamos capaces de poner en pie respuestas a las problemáticas y a los desafíos del presente. Porque lo que nos da miedo a los seres humanos no es no conocer el futuro, la incertidumbre del futuro. Lo que nos da miedo es los desafíos, ese lanzarnos al vacío sin red. Por lo tanto, tenemos que construir el futuro desde el optimismo del presente. ¿Y qué nos da el optimismo del presente? Pues las bondades que el presente tiene, que son muchas. Y para ello, una clave fundamental que yo os invito, porque a veces somos muy negativistas y muy pesimistas, es mirar el futuro con esperanza. ¿Cómo construir entonces el futuro? Pues respondiendo a los desafíos de hoy. Tengo la suerte de haber compartido, y con muchos de los aquí presentes, lo cual es un regalo, muchas conversaciones, reflexiones pedagógicas, encuentros, formaciones, en las que siempre hablamos de estas cosas. Cómo respondemos a las cuestiones de identidad, de género, de educación afectivo-sexual, cómo respondemos a las cuestiones de la familia, como nos acaba de plantear Virginia tan estupendamente, cómo respondemos a los desafíos, a la situación política mundial, a la paz. Y en muchas ocasiones encontramos que no es fácil responder, y sobre todo no es fácil tener respuestas que sean dialogantes con la cultura, respetuosas y que busquen el encuentro y den sentido, que es lo que tenemos que aportar. Para mí en esto hay un cómo fundamental, y salió un poquito ayer por la tarde, pero quiero recuperarlo, y es imitar la actitud de los fundadores y las fundadoras. La valentía, la audacia, la capacidad de, movidos por la caridad, por la justicia, por la fe, tener muy claro lo que querían hacer, que era formar personas en su totalidad, cristianos comprometidos y ciudadanos responsables. Fijaros qué buen criterio. Y el tercero, dentro de esta reflexión sobre construir el futuro desde el presente, es este legado de la identidad como un lugar de búsqueda y de recreación. ¿Sabéis cuánto tienen de edad media las instituciones de la Escuela Católica que probablemente estamos hoy aquí representadas? Pues aproximadamente unos 150 años. Quiere decir que memoria, historia, tradición, pasado tenemos. ¿Os habéis preguntado alguna vez, si habéis estudiado en la Escuela Católica, qué me ha aportado a mí como persona? Pues yo he querido preguntárselo a personas muy sencillas, muy de la calle, de diferentes realidades y diferentes profesiones. Vamos a ver el vídeo. Me ha servido toda la vida la formación que me han dado, tanto religiosa como humana. Y eso me ha servido para luego, con el tiempo, comprometerme mucho con la sociedad. Yo estudié en varios colegios religiosos y lo que fundamentalmente he recibido y por tanto he llevado a cabo ha sido fuerza, capacidad de estar ahí, amor y entrega a la familia y entrega a mi trabajo. Me ha servido para aprender a pasar de la teoría a la acción, para descubrir lo que es realmente el servicio a los demás
y también la importancia de dormir siempre con la conciencia tranquila. La educación católica es la base de mi vida. Gracias a ella soy quien soy. Cambió mi forma de ver el mundo y de verme a mí. Me enseñaron a mirar desde el corazón, me enseñaron a cultivar mi fe y a confiar en Dios. Y creyeron en mí, y esto hizo que yo creyera en mis posibilidades, ¿no? Esto, junto con la figura de Santa Rafaela María, que para mí ha sido una inspiración toda mi vida, esa fortaleza, esa valentía, ese sonreír ante las dificultades. La educación católica ha moldeado tanto mi carácter como mis valores, pero esto yo creo que lo percibes mejor cuando te haces mayor y te empiezas a relacionar con el mundo, porque ahí es cuando realmente afloran esos valores y lo demuestras en tu forma de comportarte con los demás y con el mundo. Para mí, haber estudiado en un colegio católico como este me ha potenciado mi espíritu crítico, es decir, buscar la verdad por encima de todo. Como emprendedor, el haber estudiado en una escuela católica me ha aportado, primero, la audacia católica y misionera de salir a las fronteras del mundo y buscar nuevos retos. Y en segundo lugar, el magis, buscar siempre una gloria mayor que la propia, la gloria de Dios. Ha supuesto convertirme en la persona a la que soy pues actualmente. Además he tenido la suerte de que tanto en mi colegio como en mi casa se me han inculcado los mismos valores. Estudiar en un colegio católico me aporta el saber que Jesús siempre está a mi lado y poder verlo en los demás. Jesús nos enseña a ser felices ayudando a los demás y eso nos hace ser mejores personas. La infancia era un reconocimiento al legado de toda la escuela católica en los últimos 100 años. Si queréis les podemos dar un aplauso no a ellos, sino a ese legado que hemos recibido. ¿Qué futuro entonces queremos imaginar y con qué pasados nos queremos vincular? Pues la respuesta también es muy clara. La respuesta es la identidad. ¿Qué ocurre? Que la identidad a veces la hemos entendido como un bloque que damos, que transmitimos a las personas que llegan a las escuelas. Y la identidad no es algo fijo, es algo dinámico, móvil, que va cobrando vida. Quiero proponer 2 propuestas para acercarnos a la identidad en el momento actual. Y son muy sencillitas. La primera es la importancia de narrar la identidad desde la historia de las personas, en vez de la historia de los carismas. Lo habitual es que conozcamos la identidad y el carisma, por eso que se nos cuenta. ¿Habéis pensado, por ejemplo, lo bonito y útil que es que en un claustro se escuche la historia del carisma a través de las vivencias que diferentes personas tienen sobre este carisma en la tarea educativa que realizamos diariamente? Probadlo. Yo una vez asistí a una experiencia y fue muy positiva. Y la segunda es la importancia de recrear la identidad para hacerla realidad en el momento actual y que se convierta en brújula de la acción educativa, evitando también así que sea un añadido, que es lo que a veces corremos el riesgo de que nos pase. Y para ello propongo 4 pasos. En primer lugar, el profundizar en los rasgos esenciales de la identidad y de la misión por parte de toda la comunidad educativa o de toda la institución. En segundo lugar, recoger ese legado de la institución o del colegio y compartirlo con todo el mundo, porque a veces se nos queda solo para unos pocos o para los más cercanos. En tercer lugar, ya he hecho alusión antes, la mirada esperanzada y positiva del tiempo actual. Y la cuarta, el generar desde ahí el modelo de escuela y el proyecto educativo. ¿Sabéis lo que nos ha pasado a veces? Que hemos empezado al revés y hemos hecho primero el punto 4, olvidándonos de que los elementos que nos ayudan a tomar las decisiones son el 1 y el 2. No es lo mismo decidir qué metodologías utilizar, qué proyecto educativo llevar a cabo, qué actividades extracurriculares incorporar en la escuela, teniendo muy claro el 1 o el 2, que yéndonos al punto 4 directamente, ¿vale? Hay que recrear, por tanto, el sentido institucional. Dice Josep María Esquirol en su último libro de La Escuela del Alma que lo que hay que cultivar es el umbral, lo que nos hace diferentes, lo oculto, lo que nos hace ser auténticos. Y cultivar ese umbral es la manera de hacer frente a lo que nos imponen, a las fuerzas, a las corrientes, al presentismo. Y eso no es estar fuera del mundo ni alejado del mundo. Hay una invitación muy clara a establecer puentes con la realidad para hacer una unión sin confusión. Bueno, pues desde ahí
os invito a que entremos en la segunda parte, desde esa recoger el regalo del pasado, unirlo con el regalo del presente para construir un futuro. Esta segunda parte os quiero compartir 6 elementos que he llamado educar con visión desde los buenos elementos. ¿Vale? No van a ser novedosos, pero a lo mejor nos inspiran colocarlos en algún lugar. El primer elemento, se ha hablado muchísimo en este congreso, es el de tener claro el valor de educar, el verdadero valor de educar. Se ha dicho mucho lo que es educar, todos tenemos claro que educar es algo mucho más allá que instruir, pero quizás no sería tan fácil que nos pusiéramos de acuerdo en 3 palabras significativas en las que determináramos qué es educar en la escuela católica. Desde luego, lo que tenemos claro es que educar es aprender a ser lo que es capaz de ser la persona. Esto ya lo dijo Hesiodo hace muchísimos años, ¿no? Educar es llevar a cada persona, a cada niño, a cada adolescente a ser quien está llamado a ser alguien que todavía no existe. Dice Francesc Torralba, y lo conecto porque Virginia nos ha hablado muchísimo de ellos, que educar es promover la autonomía, la responsabilidad y la apertura a la trascendencia. Y yo pensaba, ¿podrían ser estos 3 criterios de discernimiento sobre nuestros colegios, sobre nuestras propuestas educativas, sobre lo que hacer, sobre lo que llevar a cabo y que nos sirvieran a lo mejor para podar todas esas cosas que a veces no son necesarias? Nos dice también el Papa Francisco, para educar es necesario salir de sí mismo y entrar en los jóvenes, para acompañarlos en las etapas de intencionalidad. A veces no somos tan conscientes de la intencionalidad o nos viene dada de fuera. Una intencionalidad en la que 2 personas, generalmente el educador adulto y el niño o el adolescente, se encuentran y se reconocen mutuamente. Virginia y yo no nos habíamos puesto de acuerdo, nos hemos encontrado aquí, pero ha hablado de lo mismo que iba a hablar yo ahora. ¿Qué ocurre cuando no hay ese reconocimiento? ¿Qué ocurre cuando la maestra o el maestro no son referentes? Esto es una tarea esencial en el momento actual, que en nuestras escuelas nos comprometamos con recuperar a la figura del maestro, de la maestra, del profesor como un referente. En segundo lugar, el segundo buen elemento es la importancia de la calidez en los encuentros y las relaciones educativas, ¿no? Todos hemos tenido maravillosas experiencias de ver cómo alumnos nuestros o alumnos de nuestros colegios han salido adelante gracias a una buena relación. ¿Por qué? Porque la educación, por encima de todo, es un acto relacional. Yo hace 3 años, en la pandemia, en el 2021, en el año ese que los de secundaria iban un día sí y un día no, viví un caso de una chica de tercero de la ESO. Una chica que no había suspendido nunca en su vida. Llega a tercero de la ESO, en este sistema, después de los meses de estar encerrada, y en la segunda evaluación, en el mes de febrero, le quedan 8 asignaturas. El colegio en ese momento, yo creo que con muy buen criterio, decide que en vez de ir un día sí y un día no, vuelva todos los días al colegio. Desde el mes de febrero hasta el mes de junio recuperó las 8 asignaturas. ¿Dónde estaba la clave? Compañeros, educadores que la acompañaban, sistema de relaciones que fomentaban en ella poder salir adelante. El Papa, más que el Papa, en el Instrumentum Laboris del Pacto Educativo Global, nos habla de algo que para mí respondía a una inquietud que yo tenía. ¿Cuántas veces habéis oído y hemos dicho esto de en el centro de la escuela poner al alumno? Yo quiero decir, en el centro de la escuela, pongamos las relaciones. Y dice el Instrumentum Laboris lo siguiente: no es el profesor quien educa al alumno de una manera unidireccional, ni tampoco es el alumno quien construye por sí mismo su conocimiento. Es más bien la relación entre ellos que educa a ambos en un intercambio dialógico que los presupone y los supera. Este es justamente el sentido de poner en el centro a la persona, que es relación. Tenemos aquí lo fundamental. Ponemos en el centro de la escuela las relaciones porque las personas somos relaciones y porque la calidad de los encuentros y de las relaciones que se dan en nuestras escuelas reflejan la calidad de la escuela misma. Pensar las relaciones importantes que se dan en la escuela, la relación entre el maestro y el alumno, la relación entre los alumnos, entre un educador y otro educador, entre la escuela y la familia que nos acaban de presentar, entre la escuela y la sociedad.
Claro, la pregunta también es, como siempre, fenomenal. ¿Y ahora cómo ponemos en el centro de la escuela las relaciones? Antes de responder a esa pregunta, quiero preguntaros, ¿qué es lo que le está dificultando? No tengo ningún ánimo de ser nostálgica, pero quiero que penséis, sobre todo los que lleváis más de 20 o 25 años en educación, que algunos habrá entre nosotros, ¿cuánto tiempo pasábamos antes con los alumnos en los patios, en los pasillos, en encuentros informales? Estábamos con ellos, por supuesto en el aula, pero también fuera. Si pensáis en la imagen de los colegios, cuando salimos de clase nos vamos a la sala de profesores porque tenemos 25.000 correos que responder, 50 tareas burocráticas también a las que atender. Quizás es el momento de plantearnos qué lugar tiene que ocupar en nuestra escuela la pedagogía de la presencia. Pero poner en el centro las relaciones también es contemplarlas en 3 cosas muy concretas que os quiero compartir. La primera, en cuidar y crear un clima de relaciones personalizadoras. Por supuesto, con los alumnos, entre los alumnos, pero podemos pensar también en los educadores. A veces, cuando a los alumnos les preguntamos por el clima escolar, y no voy a entrar mucho en ese tema porque no es el de hoy, nos encontramos que la percepción que ellos tienen no es la misma que tenemos nosotros y que perciben mayor dificultad de lo que a nosotros nos parece que es un buen clima escolar. Si no lo habéis probado, que me imagino que sí, comprobarlo. Hoy en día tenemos que buscar en las escuelas, en este sentido, en los colegios, que haya un equilibrio entre afectividad y efectividad, entre relaciones y resultados, entendido como dar las mejores posibilidades de aprendizaje para nuestros alumnos. En segundo lugar, poner las relaciones en el centro significa también intervenir sobre el currículum y el modelo pedagógico. No educan igual unas metodologías que otras, pero también es verdad que no es lo mismo introducir una metodología porque viene dada por alguien, o incluso voy a decir porque es una moda, que por el hecho de saber que esa metodología responde al modelo de persona que queremos educar, que es un modelo relacional. Y por último, también en los espacios donde las relaciones se desarrollan de manera muy diferente, cuando nos encontramos que en los patios solo los que juegan al deporte, lo cual me parece fantástico, he sido jugar a baloncesto y es estupendo, tienen espacio en el centro y los demás tienen que estar en los laterales. En tercer lugar, estaría un tema que ha salido mucho y que yo he nombrado al principio, la vocación y la pasión del educador. Encontré una frase de Jesús Montiel, que si no le conocéis es un escritor al que merece la pena leer, que la parafraseé un poco, pero que me pareció maravillosa. Un educador rara vez es consciente de su importancia para el alumno, a pesar de que su biografía también se haya levantado sobre las esperanzas que otros adultos, entre otros los educadores, depositaron en él en el pasado. Es difícil acordarnos de esto todos los días cuando entramos en clase, pero conviene recordárnoslo, apuntárnoslo en el cuaderno, porque muchas veces de manera invisible y callada nuestra importancia es mayor de la que pensamos. Todos sabemos como educadores que tocamos el techo de nuestra tarea educativa cuando somos capaces de compaginar la pasión por educar con el afecto por la persona a la que educamos. Ahora voy a dar la otra cara de la moneda. También sabemos cómo están muchos educadores hoy en día. También sabemos las bajas laborales que tenemos. También sabemos de la dificultad para encontrar profesores. La pregunta es si podemos hacer algo frente a esto. A mí se me ocurre hacer algunas propuestas, unas más idealistas y otras más realistas. La primera es tener clara la importancia de conectar la tarea con el propio propósito vital. Esto, que de una manera mucho más técnica se llama cultivar la cultura vocacional. El preguntarnos para qué educo y por qué me levanto cada mañana para ir a un colegio. Evidentemente no nos lo vamos a preguntar todos los días, pero podemos generar en los colegios, en las escuelas, espacios para que los educadores, para que entre nosotros podamos compartir la conexión que tenemos entre lo que hacemos y lo que nos desgasta y lo que salimos todos los días arrasados por la dureza de nuestra tarea con aquello más profundo que hay en nuestro interior. En segundo lugar, tener claro también que la ilusión y la pasión del educador tiene un efecto directo en el aprendizaje del alumno. Esto está estudiado por unos americanos llamados Fulan y Hargreaves, que dicen que el primer elemento que afecta en el aprendizaje es la pasión del profesor y, por supuesto, su calidad, ¿no?
pues pongámonos también a trabajar sobre ello, mirámoslo también con una buena evaluación, preguntemos a los alumnos cómo perciben esa pasión y esa vocación. Y, desde luego, intentemos afrontar la dificultad de muchísimas cosas, laborales, económicas, de reconocimiento, de la mejor manera posible, pero siempre potenciando tiempos y espacios para el encuentro y la relación y, sobre todo, también para la formación. La cuarta buen elemento es la calidad en el saber que aportamos. La escuela es y será siempre un lugar de transmisión del saber. Me alegro que lo haya dicho antes también Virginia, ¿no? A veces en la sociedad actual esto se cuestiona un poco y se habla de otras muchas funciones que están bien y que entre todas hacemos la gran función de la escuela, ¿no? Yo me pregunto si nuestros alumnos se podrán comprometer en la construcción de un mundo mejor y podrán desarrollar sus propios proyectos de vida a cabo si no es con unas altas dosis de conocimiento y de saber. Yo creo que es importantísimo que tengamos claro que de la escuela se espera que los alumnos aprendan y aprendan mucho. Decía Unamuno que la cultura da libertad, que solo la cultura da libertad, ¿no? Yo me eduqué en un colegio en el que había una frase que me encantaba, de hecho a veces mandaba a los alumnos que fueran a leerla, que decía: ¿quieres ser libre? Estudia y trabaja, pues solo la ignorancia y la pereza tienen esclavos, ¿no? Creo que es muy necesario que en las escuelas de hoy potenciemos esa cultura del saber y que nos lleva a preguntarnos cuáles tienen que ser entonces los saberes del mundo futuro. Y nos lleva al vídeo también. Hay quienes nos van a decir que los saberes del mundo futuro es adaptarse a la realidad, al mercado, a las innovaciones tecnológicas. Pero yo me pregunto si son estas corrientes las que deben pautar el guión de la educación, si son estas corrientes las que responden a nuestro modelo de persona y de mundo, ¿no? También ha habido otros casos, y os lo cuento rápidamente, que han intentado hacer propuestas más programáticas e interesantes. En la pantalla tenéis a Edward Morin, al que todos conoceréis, y a Dominic Cummings, que fue un asesor de Boris Johnson. Ambos plantearon dos propuestas de programas educativos muy completos, pero desde dos perspectivas absolutamente diferentes. Edgar Morin lo hacía desde una ética planetaria para una comunidad humana que había perdido el sentido de pertenencia común a la Tierra. Y, sin embargo, Cummings lo hacía con el propósito de plantear los grandes desafíos de la humanidad y poderle dar respuesta desde una perspectiva tecnoelitista. Siendo muy diferentes, tenían una cosa muy en común, y es que tenían una mirada del todo y para el todo. Ambos defendían la tecnología, la filosofía, los saberes clásicos, la ciencia, pero quizás se olvidaban de aterrizar en las cuestiones concretas. A mí eso me lleva a preguntarme por qué nos está costando tanto saber qué es esencial. Esto lo hacemos muchas veces, esta pregunta, pero ¿qué es esencial? Pues quizás lo esencial nos cuesta verlo porque nos vemos impelidos a responder a la complejidad, a la velocidad y a la incertidumbre. Quiero terminar este apartado hablando 30 segundos de la importancia de la cultura del esfuerzo. En un estudio que hizo la Fundación SM, en el Informe de la Juventud, en el año 2018 decía que la transición que se había producido entre 1987, que será una época en la que muchos de nosotros éramos jóvenes, y 2018, desde una cultura del esfuerzo a una cultura del consumo, en la que el esfuerzo y la educación se habían convertido en valores instrumentales. Y me pregunto yo, ¿podemos cumplir nuestra función como escuelas sin cultivar el conocimiento y el esfuerzo? Creo que tenemos la obligación y el deber, si queremos seguir sembrando futuro, de que nuestros profesores se formen, reflexionen, lean y de que nuestros alumnos vean el conocimiento como algo no solo relacionado con la utilidad, sino también con la respuesta a los deseos más profundos del ser humano. En quinto lugar estaría la importancia de tener claridad en la misión y en la visión. Yo creo que la claridad en la misión la tenemos, todos tenemos muy claros que somos escuelas evangelizadoras,
Pero decía San Gregorio Magno una frase a los que estaba dirigida a los peregrinos y decía: sería estúpido el caminante que ante una campiña atractiva se olvidase de su meta. Y yo digo, pues cuántas campiñas atractivas y no tan atractivas nos despistan de nuestra meta, de nuestro horizonte, ¿no? Son muchas. Pues la pregunta que nos podemos hacer es cómo conseguir realmente que la escuela católica sea lo que el Señor nos pide, lo que nuestra misión verdaderamente nos está pidiendo. Junto a esta claridad en la misión es importantísimo preguntarnos dónde queremos estar dentro de 3, 5, 10 años. Preguntarnos, por ejemplo, qué queremos que se diga de nuestra escuela, a nuestro alrededor, en nuestro barrio, en la sociedad, en la revista de escuelas católicas, por ejemplo. ¿Qué queremos que se oiga? ¿Qué queremos que haya pasado? ¿Qué queremos que se sienta y que se viva? Yo me pregunto si dedicamos tiempo a esto en las escuelas o si se lo podemos dedicar, porque ya sé que el tiempo es lo que menos tenemos, pero a lo mejor hay que podar para poder dedicar tiempo a esto y que no lo respondamos solo con perdón y con cariño, que sé que este auditorio está lleno de directivos, los directivos en los proyectos y en las grandes reflexiones, sino también los que en el día a día están con nuestros alumnos llevando la misión adelante. Y el último gran elemento, el último buen elemento, es el de las personas llamadas a ser comunidad educativa corresponsable con la misión. Y quiero hablaros de dos apartados o de dos grandes ideas. En primer lugar, la convicción de que tenemos que pasar del profesionalismo colaborativo a la comunidad de misión. Está claro que cada vez en las escuelas estamos más unidos y practicamos más este profesionalismo colaborativo, que es un término también de Hargreaves que es muy interesante y os animo a que lo conozcáis, en el cual pues, hacemos más proyectos en equipo, nos coordinamos más, practicamos la codocencia, las cotutorías, todo eso es magnífico. Pero también me surge la pregunta, ¿qué nos une a los educadores en la escuela? Y la respuesta está en que hay diferentes horizontes. Para algunas personas lo que les une es el trabajo, es su medio de vida, es su salario. Para otras personas lo que les une es la organización, el profesionalismo, la tarea educativa, la búsqueda de resultados, antes se ha hablado también de esto. Otros se sienten partícipes de una comunidad con la que comparten valores, un cierto espíritu común, un carisma. Y para algunos, sería el cuarto grupo, forma parte de su vocación como cristianos y de su respuesta a la misión de la Iglesia. Está claro que en todas las realidades, en todas las escuelas, nos encontramos con estos niveles, en los que hay mucho dinamismo, gracias a Dios, un nivel de perspectiva laboral, un nivel de perspectiva profesional y un nivel de perspectiva vocacional. La cuestión es cómo podemos caminar, no para que todos seamos iguales, sino para que todos, desde el lugar en el que estamos, contribuyamos a esa corresponsabilidad. Hoy en día creo que en las escuelas nos encontramos con una realidad. Antiguamente, la mayor parte de los educadores pues, compartían la identidad, la fe, y hoy en día muchas personas se incorporan a nuestros proyectos desde otras realidades, pero pueden hacer también el camino inverso. Y todos se encuentran en el mismo lugar, y es en el lugar de ser mediadores en la vida de sus alumnos. Y la necesidad de darles respuestas comunes les invita a formar comunidad de profesores, comunidad educativa. Comunidad educativa llamada a esta corresponsabilidad. Es evidente que hoy en día nos está llamando la Iglesia de manera muy fuerte a la sinodalidad, a la misión compartida que se ha dicho toda la vida, para caminar juntos. Pero es importante que sepamos también por qué. Y el por qué es porque está en juego no la supervivencia de una escuela, sino lo que está en juego es la supervivencia de la misión de la Iglesia. Me atrevería a decir que lo que está en juego es la supervivencia de la misión del reino de Dios. Y este es un desafío que no podemos responder de forma fácil y que con cariño también no se resuelve con una comisión de personas de vamos a hacer un proyecto que intente favorecer el compromiso o la pertenencia. Requiere que nos paremos, que miremos el desafío de manera mucho más compleja y que contemos con todos para darle respuesta, especialmente, y ahora sí, también con los que sois directivos.
Creo que en este momento, sobre este tema, afrontamos muchísimos desafíos. Os voy a poner muchos en la pantalla y no los voy a nombrar todos porque los podéis ir leyendo. Pero al desafío ya nombrado de la cantidad de educadores no evangelizados, nos encontramos con la sobrecarga de tareas en la dirección, en la gestión y, por supuesto, también en los educadores. Nos encontramos con el desafío de cultivar esa dimensión vocacional que acabamos de ver. Nos encontramos también con el desafío de las personas que se van quedando por el camino, que a mí me preocupa muchísimo. Cuánta gente a veces que ha sentido muy suya la misión educativa, por determinadas razones, heridas, circunstancias, han abandonado y se han quedado en la cuneta. Tenemos también el desafío del equilibrio entre la gestión y la eficacia frente a la misión evangelizadora. Todos los que estamos aquí y los que están en streaming diríamos, por encima de todos somos escuelas evangelizadoras, pero ¿cuándo tenemos tiempo para meter esto en los órdenes del día de los equipos directivos, por ejemplo, o de las reflexiones de los claustros, ¿no? También el desafío de equilibrar, por tanto, la vocación, el servicio, la corresponsabilidad. Pero frente a estos desafíos hay también claves que nos pueden ayudar, que son a veces convertir los mismos desafíos en oportunidades. Ser consciente de que esto que está pasando no es una cosa temporal, que es una llamada del Espíritu a las personas, a la Iglesia, para caminar juntos y que necesitamos para ello profundizar en el carisma y en la espiritualidad y que tenemos que crecer, como hicieron los fundadores, en valentía y audacia ante la incertidumbre y que a veces también nos tenemos que plantear si tanto personal como institucionalmente tenemos que cambiar. La corresponsabilidad tiene muchas aristas, tiene muchos lados y nos invita también a trabajar los vínculos, las relaciones personales. Sin duda es una llamada a que nos sentemos si queremos seguir siendo escuelas de futuro, si queremos seguir siendo misión de Iglesia y pongamos este tema en el centro con todos y para todos. Voy a terminar, como no puede ser de otra manera, diciendo que para realizar todo este camino y llegar a él tenemos que tener una actitud de fondo, que es la seguridad en la esperanza. Y desde luego tenemos un buen ejemplo que como marianista no podía dejar de sacar, que es el de María, el de la fe incondicional de María, que tal y como nos dice el Papa Francisco, la esperanza que proviene de la fe es una fuerza que impulsa a ir más allá de la adversidad. Y me pregunto también, ¿cómo podemos cultivarla más allá de cultivar la fe? ¿Cómo cultivar la esperanza con aquellas personas con las que no se comparte? Pues poniendo en el centro aquellos valores que la fe representa y que nos puede unir a todos, como es la empatía, como es el respeto, como es la búsqueda común de la solidaridad. De esta manera, la esperanza se convierte en una fuerza inspiradora que trasciende las creencias personales, permitiéndonos a todos participar de la misión común. Termino como empecé y en medio minuto quiero escribir a Pedro y quiero contarle lo siguiente a Pedro y a todos vosotros. Querido Pedro, gracias a ti y a todos los niños y jóvenes que mi vocación de educadora y mi tarea me han regalado a lo largo de mi vida, porque hoy puedo compartir algo con mucha convicción. Para educar con visión de futuro no podemos dejar que se nos instale la indiferencia, la amenaza de la inhumanidad, de la frialdad, de la insensibilidad, de la oscuridad y de la confusión. Debemos practicar la no indiferencia, es decir, el cultivo de lo propio, del encuentro, del origen, de la atención a lo pequeño, de la bondad, de la vida espiritual y comunitaria. Por eso quiero decir a toda esta familia de educadores que estamos hoy aquí reunidos, que no dejemos que Pedro ni ningún alumno se nos haga indiferente, pero tampoco los educadores y las familias. Que construyamos escuelas que sean espacios de encuentro y de aprendizaje, de crecimiento de todos y para todos. Que eduquemos como sabemos hacerlo, con humildad y calidez, para acercarnos al sueño que Dios tiene para cada persona. Que la escuela católica en el futuro sea una comunidad que camina junta en la esperanza, en misión compartida y de forma corresponsable, sabiendo que las razones y los porqués de nuestra misión
están subordinados a un sin por qué superior. Sabemos que es ahí cuando conseguimos hablar de lo humano con más acierto, despojándonos de todo aquello que nos aleja de nuestra esencia y finalidad. Ser, estar y educar con nombre propio, con el nombre de aquel que nos inspira, del Dios encarnado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas ideas y de una enorme profundidad. Si quieres, nos podemos sentar. Tú quieras, sí. Sí, el agua, por favor. Salían muchas preguntas también a través de la aplicación. Gracias. Y una de las cosas que comentabas al principio es el tiempo es limitado. El tiempo es limitado y, por lo tanto, tenemos que seleccionar. Y hacías una invitación a parar y a podar. Y en ese sentido, pedías o proponías establecer criterios que tuvieran que ver con preguntas fundamentales como ¿esto responde a la formación integral del alumno? ¿Esto está alineado con la misión y el carisma de la propia institución? Y había preguntas que decían, ¿tú ves cosas que ya sabes que habría que podar? ¿Y cómo empezar ese trabajo? Bueno, creo que el trabajo hay que empezarlo por tener claro cuáles son esos criterios y no solo tenerlos claros, sino que lo tengan claro todos los miembros de la comunidad educativa. Porque entonces eso hace más fácil que no lo tenga que decir alguien, sino que brota de manera natural, ¿no? En el fondo esto nos habla de la cultura del centro. Cuando en una cultura está establecido algo, pues no se nos mete otra cosa de manera fácil, porque supone un cambio cultural que es una transición de procesos, ¿no? Ante cosas que se vean que hay que quitar, pues la realidad es tan variada y tan compleja que yo no me atrevería a decir ninguna cosa concreta. Y si puedes poner un ejemplo, por ejemplo, de criterio, de lo que entenderías que sería un criterio pues de esos mira, que ayudan a tomar decisiones. Uno lo he dicho y otro lo voy a añadir ahora. La propuesta de Torralba de la autonomía, la responsabilidad y la apertura a la trascendencia. Preguntarnos. Me ha encantado Virginia, vuelvo a repetir, que ha hablado muchísimo de la autonomía, de educar en la autonomía, ¿no? Entonces, ¿favorece esto la autonomía del alumno? ¿Favorece la responsabilidad? Y, por supuesto, ¿contribuye a la apertura a la trascendencia? Porque en este sí me parece un criterio fundamental. Si cogemos la educación integral de la escuela católica, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero lo que está claro que diferencia la educación integral de la escuela católica es que aporta una educación de la dimensión espiritual que otras propuestas educativas, ¿no? Pero que eso no es una cosa que se hace en añadidos, cuando vamos solo a las actividades de pastoral o cuando vamos a lo extra. Sí, que es como si fuera deportes. Sino que tiene que estar de alguna manera el desarrollo de la interioridad, de la espiritualidad y, por supuesto, de la apertura a la propuesta de fe cristiana incorporado a la dinámica habitual, curricular, pastoral, por supuesto, y extracurricular. Entonces, ese me parece un criterio básico, básico. Cómo contribuye, es evidente que no todo lo vas a poder hacer siempre por los mismos motivos, ¿no? Y luego, yo sí que creo que nos vemos sometidos a llega esto, llega esto, llega esto. Primero preguntarnos por dónde nos llega, porque a veces nos llega pues, porque se pone de moda, porque alguien nos lo dice, porque hay un profesor que a lo mejor lo ha conocido y le parece interesante, ¿no? Hay una expresión que me gusta mucho, que el carisma es el prisma entre el Evangelio y la realidad. Y el carisma es el que hace traspasar la luz del Evangelio para encarnarla en una realidad concreta. Sé que el ejemplo, la comparación es muy abstracta, pero debe servir para eso, es ponerme la lente de lo que soy para ver si responde a cómo yo quiero llevar el Evangelio al mundo actual. Y es ese diálogo entre la fe y la cultura, ¿no?
Ay, perdona, y te iba a decir otro que era más concreto, perdona, Chema. Por ejemplo, en el caso de las metodologías, que en el mundo educativo siempre es una cosa que genera mucho debate en muchas realidades, en casi todos los claustros, hace poco leí una expresión que me gustó mucho que decía: en educación hay principios inamovibles, ¿vale? Pero luego los procedimientos deben adaptarse a los tiempos, son más flexibles. Y para tener criterios, para elegir esos procedimientos, vale la claridad, la eficacia y que busquen la colaboración. Generalmente hablamos de cosas mucho más complicadas, pero esto es sencillo. Esto que voy a hacer en clase favorece la claridad, la eficacia y que busque la colaboración. Y busca la colaboración porque probablemente en todos nuestros proyectos y nuestras identidades como Escuela Católica tenemos puesto eso como un objetivo fundamental para educar a nuestros alumnos. Súper interesante. Preguntan cómo podemos despertar vocaciones docentes entre nuestros alumnos para que ellos sean transmisores de ese legado. El Papa Francisco, en la oración del mes de octubre, que hace todos los meses un vídeo, el mes de octubre está dedicado a la misión compartida. Y aunque podría decirlo por eso, en este caso no lo utilizo con esta finalidad, sino que dice: cualquier persona se preguntará qué es ser corresponsable de la misión de la Iglesia. Y dice: lo único que hay que hacer es dar testimonio de. Pues la respuesta es que los profesores demos testimonio de la pasión por educar. Porque estoy segura que la pasión contagia pasión, o la pasión por aprender determinadas cosas. Cuando hago entrevistas de selección, por ejemplo, me encuentro con muchísimas personas que le preguntas: ¿por qué has querido ser educador? Porque tuve una maestra que, eso, gracias a Dios, con todo el sentido lo digo, todavía sigue siendo muy presente. Transmitir y contagiar la pasión por enseñar y por educar. Y en ese sentido, ¿cómo cuidar y cultivar la vocación para que no pase ese proceso que hablabas de gente que se puede quedar por el camino? Pues yo creo que se ha dicho mucho en este congreso para responder a eso. Para mí hay algunas claves fundamentales. La del cuidado, ¿vale? La del cuidado de la persona. Cuando uno a veces va a libros de pedagogía antigua, para mí ha sido muy interesante descubrir que hablan de cosas obvias, como por ejemplo que hay que dormir, que hay que pasear, que hay que disfrutar del arte, que hay que viajar, que hay que ir a la naturaleza. O sea, dedicar tiempo a lo que cada uno más le alimente en su propia vida interior y en su propio propósito. Para mí, uno segundo es la formación. O sea, creo que la formación es un elemento indudable de cuidado de la vocación. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que la formación se empieza a ver como una sobrecarga. Sí. Entonces, como tenemos tantas cosas, a veces nosotros, los propios direcciones, instituciones, decimos: es que ¿cómo les vamos a pedir una cosa más? En vez de verlo como el regalo que tiene que ser la posibilidad de formarse. En tercer lugar, el cultivo de las buenas relaciones en los entornos escolares. Hay un instituto brasileño que es el Instituto de la Feliciencia, y ese instituto dice que toda persona, para alcanzar la felicidad en la organización que trabaje, además de estar conectado con su propósito, tiene que tener al menos 2 o 3 buenos amigos. Entonces, hay que intentar que todo profesor tenga al menos 2 o 3 buenos amigos. Gracias a Dios esto pasa muchísimo. Y otra cosa para cuidar la vocación es plantear propuestas y metas que sean desafiantes. Es evidente que hay una dificultad en la tarea educativa y es el riesgo de caer en siempre hago lo mismo y al cabo de unos años, pues más o menos todo el mundo lo puede tener cuanto menos controlado para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a la gente hay que ofrecerle también metas que les desafíen, que les hagan crecer. Conexión con el propósito, formación, buenas relaciones y metas desafiantes. Muchas gracias. Y 2 preguntas más. La primera tiene que ver con el carisma en los colegios. Hacía referencia a que hay dificultad a veces para contratar a personas que sintonicen con el carisma, o desde luego es una realidad que ha cambiado. Ya la gente no hay que presuponer la fe ni un vínculo con el propio carisma. Y preguntan eso, de cara al futuro, ¿qué papel va a jugar el carisma dentro de las instituciones, dentro de los colegios? Bueno, sí. Sería una incoherencia si supiera responder a una pregunta sobre el futuro después de lo que acabo de decir. Sí.
Bueno, yo creo que efectivamente hay que construirlo desde el presente. Y no lo he dicho porque al final el tiempo es limitado, pero también estoy muy convencida que una de las tareas de la escuela es ofrecer espacios de desarrollo y evangelización para los propios educadores. Dicho de manera muy rápida, ¿no? Hay personas que están haciendo un camino inverso y van descubriendo, pues desde su propio ser, desde su manera, una vivencia de la interioridad, de la espiritualidad y también de la fe, gracias a la tarea educativa. Entonces, el carisma tiene que ser el lugar de encuentro. Y aunque sea brevemente, pero si yo no he contado mal, esta es la pregunta que más votos tiene de todo el Congreso, que tiene al menos 13 votaciones. Y dice así: ¿qué lugar debe tener el querigma en esa escuela de relación que tú nos planteas? Es la más fácil también de todo el Congreso. Bueno, yo creo que de alguna manera la he respondido también en la anterior, ¿vale? O sea, el carisma es el lugar de encuentro. En un colegio... El querigma, ¿eh? El querigma. El querigma, vale. ¿Qué lugar? Te había entendido al revés. Querigma. Vale, el querigma. Entiendo ese anuncio, ¿no? Sí. Pues para mí, creo que lo he dicho también antes, tiene que ser la raíz y la fuente de impulso. La raíz y la fuente de impulso. Porque si no, dejaremos de ser lo que somos. Así terminamos. Muchísimas gracias, Belén Blanco. Muchísimas gracias por todas las pistas que nos has dado. A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias. Estupendo.